Hola bandita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Salvador Frías. En esta ocasión pues me animé a hacer un video en solitario por motivo de aquí en México el Día del Niño. No sé si en otros países o lugares sea en algún otro día, pero aquí es 30 de abril y en México se festeja el Día del Niño y la Niña y pues se hace fiesta, ¿vale? Ahora, por ese motivo, eh, grabo este video para hablar sobre tres cosas que son importantes respecto a la crianza. ¿Va? Este video es más dirigido a ti, papá, a ti, mamá, eh, de aspectos que hay que tomar en cuenta para desarrollar una mejor crianza, una mejor manera de guiar los comportamientos de nuestros pequeños y pequeñas. ¿Vale? Va a ser un video muy breve donde plantearé tres aspectos nada más que a mi consideración son importantes de conocer. El primero, sin más rollo, el primer punto es sobre, hay que tomar en cuenta la información que se le brinda a los hijos. Es decir, ¿cómo le cuentas el mundo? Por ejemplo, no es lo mismo que le digas, debes de ser el mejor en todo lo que hagas, porque de esa manera estarías planteando de manera implícita quizá una autoexigencia pues muy exacerbada o muy exagerada para las actividades que haga, quizá llevando a un punto en el que puedas desarrollar ese comportamiento que llamamos perfeccionista, ¿verdad? O el perfeccionismo. No es lo mismo plantear el debes de ser el mejor en todo lo que hagas a puedes esforzarte y ser muy hábil en lo que haces, tomando en cuenta que serás hábil en un aspecto, pero difícilmente lo podrás ser en todo o podrás dominar todo. Dice por ahí una frase, todos somos buenos para algo, pero no somos buenos para todo. Entonces, a eso nos referimos con cómo le brindas la información, cómo le cuentas el mundo a tu hijo y a tu hija. Otro aspecto sería como los errores, ¿no? El no debes equivocarte. Imaginemos para dónde nos lleva, ¿verdad? El plantear estas formas de cómo ser, de cómo comportarse en el mundo. Otro punto que también me ha generado mucha curiosidad al escuchar decirlo a los adultos, de repente la frase que se avientan es algo así. Es que no te debería de importar el que dirán o lo que digan los demás, ¿va? Se suele decir eso, pero, oh sorpresa, se cría a partir del que dirán, precisamente. Por ejemplo, si el niño se quiere poner una ropita o se quiere vestir de determinada manera, perdón, eh, a veces se le suele aventar esa frase, ¿no? Así vas a salir, así vas a ir a la fiesta. ¿Qué van a decir tus compañeritos? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Vale? Entonces, a eso me refiero con que se cría en base al qué dirán. Y esto no nada más sucede en la infancia, suele suceder también ya en una etapa un poquito más juvenil o hasta en la adultez incluso. O sea, queremos que a nuestros hijos no les preocupe o no le tomen o no le den tanta importancia a las opiniones de las otras personas, pero repito, solemos criar con el que dirán, ¿vale? Entonces, es el primer punto de cómo brindas, cómo planteas la información a tus hijos. Si podemos poner un ejemplo también en cuanto a los adultos para que podamos pensar en qué efecto podemos generar en nuestros pequeños y pequeñas. Por ejemplo, en los adultos no es lo mismo que te digan, oye, tenemos que hablar, ¿verdad? Y con un gesto muy serio y solamente dejándotelo así, tenemos que hablar.
Probablemente por muchas experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, relacionamos esa frase y ese gesto serio por lo general con problemas. Entonces, si nosotros como adultos escuchamos esa frase, tenemos que hablar, podemos sentirnos ansiosos. Es decir, es importante cómo nos plantean la información. Sería diferente a, oye, tenemos que hablar. Me enteré de un chismecito bien bueno, ¿no? Entonces, fíjense, cómo cambia la misma frase, pero puede generar un efecto distinto a nivel emocional, a nivel de pensamiento y en cómo obviamente se comporta el individuo, en este caso los pequeñines. Si nosotros como adultos sentimos esas presiones, esas ansiedades, ahora imagínense los pequeños. Es un punto importante para que nos tomemos un tiempo a pensar en qué le vamos a decir a nuestros hijos sobre qué asunto y cómo se lo vamos a decir, qué palabras vamos a ocupar. Entonces es el primer punto, la información, cómo se la presentas, cómo le cuentas el mundo sobre cómo es. El segundo punto es las experiencias. O sea, también los seres humanos en general aprendemos mucho mejor a partir de la experiencia, no más que la información. Sí, la información sí también nos enseña cosas, ¿verdad? Sobre cómo actuar en el mundo y en ciertas situaciones. Pero la experiencia directa con las situaciones es la que mayor aprendizajes va a dejarnos. ¿Por qué? Por el hecho de que ahí están presentes los efectos que van a tener nuestras acciones, nuestros intentos sobre esa situación. Es decir, las consecuencias, las ciencias del comportamiento han descubierto que son sumamente poderosas para seleccionar conductas en situaciones, para incrementar la frecuencia de tales acciones, para disminuirlas o bien para eliminarlas. Entonces, al tener nosotros experiencia directa, vamos a poder estar en contacto con esas consecuencias que van a ser causa o efecto directamente de nuestras acciones. O bien simplemente cuando hicimos algo, pues sucedió algo después, inmediatamente después de nuestras acciones, y se van relacionando, ¿no? Y de ahí se crean, pues, algunas supersticiones. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, ahorita va a temblar, y resulta que tiembla. Entonces, aunque sabemos que mis palabras no hacen que tiemble la tierra, pero sucedió inmediatamente después de que yo lo dije, entonces puede generar aún así ese aprendizaje supersticioso de creer que porque yo dije eso va a temblar. Y de ahí se generan obsesiones, rituales, compulsiones, etcétera. Así de poderosas son las consecuencias. Ahora imaginemos que nosotros como padres, como madres, analizamos y pensamos y por qué no planeamos también qué actividades voy a permitir que mis hijos experimenten acorde a ciertas edades, a cierta etapa del desarrollo, qué actividades quiero yo que entre en contacto con ellas, con qué cosas, ¿va? Porque al final de cuentas, si yo quiero que mi hijo aprenda a hacer ejercicio, o sea, que alguien se lo diga o que alguien lo haga por él, al final de cuentas no le va a enseñar, o sea, tiene que aprender, tiene que hacerlo para que los efectos que genera esa actividad los, los contacte él mismo, los experimente él mismo, ¿va? Entonces, uno no va a hacer el ejercicio por los hijos, uno no va a estar siempre amarrándole las agujetas, uno no va a estar siempre tras de ellos para controlar en dónde hacen sus necesidades fisiológicas. O sea, son experiencias que deben vivir directamente para estar en contacto con la situación y con esas consecuencias que va a tener sus acciones. Nadie más, nadie más va a experimentar esas consecuencias más que tu hijo o tu hija, ¿vale? Entonces podrán decirte misa, podrán decirte lo que sea, pero al final de cuentas, la persona va a ser quien va a experimentar las consecuencias. Entonces,
hay que ver qué le permitimos experimentar. Le permitimos experimentar algún deporte, le permitimos experimentar algún arte, le permitimos experimentar alguna experiencia natural, como un viaje o visitar algún lugar, ¿no? En específico. Le permitimos que se equivoque a la hora de caminar, le permitimos que se equivoque a la hora de empezar a decir sus primeras palabras. O sea, la experiencia directa es la que mejor enseña. Entonces, repito, hay que cuidar, pensar y planear qué actividades vamos a dejarle que experimenten nuestros pequeños y pequeñas. Y el último punto sería sobre, sobre el ejemplo. A lo mejor hemos escuchado en algún sitio en palabras de alguien que nosotros aprendemos a partir de la imitación, ¿verdad? O sea, observamos modelos, pero no modelos en el sentido nada más estético, sino modelos de comportamientos, es decir, observamos a los doctores, cómo se comportan, observamos a los sacerdotes, cómo se comportan, observamos a los choferes de transporte público, observamos a los cocineros, observamos a mamá, observamos a papá, observamos a los hermanos. Entonces, eso nos referimos con modelos, o sea, formas de comportarse. Obviamente, esas formas de comportarse, algunas van a tener beneficios y otros perjuicios. A partir de observar esas ganancias y esas sanciones que van teniendo los comportamientos de alguien más, nosotros los observamos, podemos imitar aquellos comportamientos que sabemos que van a llevar a consecuencias adaptativas, ¿vale? Y vamos a tratar de no imitar aquellos comportamientos que sabemos que tienen consecuencias aversivas. Ahora, ¿por qué les planteo este punto? Porque como papás, como mamás, como familia, es importante también el nosotros identificar cómo nos mostramos a nuestros hijos. No nada más se trata de que le digo, que le informo, cómo le cuento qué es el mundo. No nada más es suficiente que experimente de manera personal las cosas, sino también el cómo nos mostramos a ellos. Está de más decir que si yo me comporto de manera violenta con mi esposa, con su madre, ¿qué van a estar observando? ¿Qué les voy a estar mostrando? Si yo suelo tomar refresco, ¿no? O, o refresco de cola o soda, como le quieran llamar, a la hora de comer siempre, constantemente, pues ¿qué les estoy mostrando? Van a observar que así es como se come normalmente. Entonces, el ejemplo, dicen por ahí, el ejemplo es también uno de los más grandes maestros. Hay que identificar si tenemos algún comportamiento que puede llevarle a tener problemas y que pueda imitar nuestro hijo, nuestra hija. Pues hay que hacer algo con eso, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, recapitulando de manera muy concreta, 3 aspectos muy importantes que van a ayudar a la crianza, como papás, como mamás. 3 aspectos muy importantes. Información. ¿Qué información le dices? ¿Cómo le cuentas el mundo? Experiencia. ¿Qué actividades le vas a permitir que experimente directamente para que desarrolle ciertas habilidades, ciertos comportamientos? O bien para que no desarrolle otros comportamientos problemáticos. Y ejemplo. O sea, ¿cómo te muestras a tus hijos? ¿Qué comportamientos les vas a mostrar, les vas a dejar ver para que ellos los imiten? Y obviamente, hablamos de experiencia directa, no olvidemos las consecuencias, ¿verdad? Consecuencias reforzantes y consecuencias castigantes. Bueno, les había comentado que quería que fuera un video breve, a mi parecer creo que sí, 15 minutitos. Solamente invitándoles a que se suscriban a este su canal, El Universo Conductual. También pueden ir a Facebook, a la página con el mismo nombre, y a mi perfil personal en Facebook, Salvador Frías.
también. Entonces, pues esto sería todo de mi parte. Espero que en estos pocos minutos haya podido dejar una enseñanza, una reflexión a ustedes como padres, o bien como tutores, o que funcionen como guías en el comportamiento de pequeños. Les agradecería que pudieran compartir este videito con sus allegados. Y recuerden, suscríbanse al canal y estaremos viéndonos nuevamente. Bueno, me estarán viendo, yo no los veo, pero bueno, ya estoy divagando. Entonces, pues sin más, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.